Yo desde mi punto de vista no debería haber la retención, sinceramente no debería, pero aquí va a depender del cliente, que en este caso el SAT. Me decías que es para el SAT o una dependencia. El micrófono, por favor. Sí, es para el SAT y para un banco. Y para un banco. Es correcto. Sí, entonces aquí el criterio que han tomado, digo, de lo que yo llegué a escuchar, es que el cliente es el que va a decidir. Es el que va a decidir y es el que hasta cierto punto quiere estar seguro. Es que de alguna haciendo la retención. De alguna manera nosotros en el contrato manifestamos que, bueno, el personal que se está suministrando obviamente es responsabilidad de nuestra empresa. Ajá, y que de alguna manera deslindamos al cliente de cualquier situación que pudiera haber con respecto a los trabajadores. Así es correcto. Sí, pero aquí en esta parte dice estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia, o sea, incluyendo la subordinación. O sea, ese es el problema, que aquí agregaron toda esta parte. O sea, si nos vamos en una semántica y ortodoxamente esta redacción, sí te tienen que hacer la retención. Sí, porque habla de porque cualquier tipo de servicio. Habla de una prestación de servicios. ¿Estás prestando un servicio? Sí. Sí. Luego dicen, hay un contratante, pues sí, contratante, llámale cliente, llámale beneficiario, llámale empresa cliente. O sea, aquí no distinguieron. Cualquier persona, llamarle contratante en una semántica es todo eso. Cliente, contratante, bueno, perdón, cliente, ¿cuál otra dijimos? ¿Beneficiario? Beneficiario, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿hay un beneficiario? Sí. Luego dice, personal que desempeña funciones en las instalaciones, sí, también se cumple con ese requisito. Incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión y con cualquier tipo de contrato. Okay. Entonces, en ese sentido, sí caerías en esos supuestos y la retención, o sea, en un criterio de ellos, de sus abogados y de sus asesores fiscales, va a decir, sí procede la retención del 6%. Sí, sí lo complementamos. Y sinceramente, aunque yo te dijera que no, rato, ellos van a querer tener la seguridad de no tener una contingencia y van a decir, si aunque tú les pongas por escrito que tú eres responsable, ¿no? Aunque tú les pongas por escrito que tú eres responsable de ese 6%, en caso, o sea, te van a decir, no, ahí no puede haber una responsabilidad, ¿cómo la puedo garantizar? Y te van a decir, yo prefiero mejor hacerte la retención y cumplo con este artículo, ¿sí? Sí, porque de alguna manera, digo, el personal que estamos suministrando, pues caería en los tres supuestos que vimos hace rato, o sea, es personal calificado, es personal que no está haciendo las funciones de nuestro cliente. Ajá, es. Sí, que aquí, como te repito, la ley del IVA no graba personas ni nada de eso, se fue a los actos, y por eso los actos dicen, son servicios, pero que tengan estas otras características adicionales, hay retención. Por eso yo evaluaba las otras características para con tu empresa. Okay. ¿Sí? Entonces sí observo que hay esas otras características que a final de cuentas inciden en que el cliente te haga la retención. Podemos decir entonces de manera general que cualquier tipo de servicio que se esté prestando, independientemente del nombre que le llamemos, aplica retención entonces. Ahorita para el caso tuyo sí. Okay. Vamos, yo estando un poquito conservador de la parte del cliente y por los elementos que estoy tomando en cuenta, de que si existe un servicio, de que si hay personal, ¿verdad? Y que sin dirección, en ese sentido, pues sí estoy hablando de una retención. Okay. Para el caso tuyo, ahorita si me permites, vamos a escuchar los demás para ver otros casos, ¿no? Gracias. Sí, Lena. Sí.
Bueno, Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por todas las explicaciones. Yo sé que es un tema un tanto complejo, o bastante complejo, creo yo, de entenderlo de una forma muy general. Algo que yo he platicado mucho con nuestros asesores financieros y fiscales es que más allá de la retención, que al final, ok, sí te pega en el flujo, la retención te la acreditas al momento de declarar y listo, no hay tanto problema. El detalle está la forma en que se haga esa retención, y déjenme explico. Si yo soy un proveedor de servicios que pongo personal o presto un servicio con mi propio personal y mi cliente insiste en hacerme una retención, está bien, yo no soy outsourcing, hazme la retención, pero en mi factura nunca va a mencionar esa retención. Tú que me haces la retención del impuesto me tendrías que dar una constancia de retención, porque si lo haces en tu factura, aún sabiendo de que tú eres una prestadora de un servicio, podrías verte en la contingencia de correr el riesgo de ser un patrón sustituto, llamémoslo así, en el caso de esos trabajadores. ¿Sí me explico? Entonces sí es un tanto delicado ese tema. La retención, les digo, a mi criterio es lo de menos, ¿no? Te lo pago a ti, SAT, o tú me lo retienes y ya me lo acredito y listo. El tema es la forma, ¿no? Si realmente soy un outsourcing, una prestadora de servicios de personal, pues adelante la retención. En el caso de la compañera que participaba hace un momento, yo creo que más bien es una prestación de servicios y no debería de haber retención. así es. Es mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Es correcto. Por eso decía, cuando me hizo la pregunta en un inicio, dije, bueno, pues es una prestación, porque yo asesoré a algunas empresas o sea, conozco el giro del aire acondicionado e incluso hicimos evaluación de empresa, etcétera, muchos trabajos en ese tipo de empresas. Y para mí era pues como cualquier otra empresa comercializadora, comercializadora que era parte de ese, digo, es como aquel que instala alfombras, que muchas veces, bueno, pues también estoy utilizando personal, ¿y a poco me vas a hacer la retención? Porque estoy prestando pero dentro del objeto principal hay una enajenación, que es, pues la alfombra no se puede poner por sí sola, ni tampoco es así como que cualquier persona la puede poner, y las instalaciones eléctricas, en todo se requiere personal especializado, ¿sí? Porque para unas instalaciones eléctricas la verdad es que no cualquiera lo puede hacer. Entonces en ese sentido digo, pues todas esas empresas son las que hoy en día tienen esa duda de decir, oye, claro, aquí la diferencia es la disposición que se tiene del personal para estar haciendo ese trabajo. Porque en la otra tú agarras y dices, bueno, yo te cobro por la instalación, colocación y enajenación de esto 300,000 pesos, toda esta área, ¿no? Como un ejemplo. Pero no estás hablando de un contrato de suministro de personal, no estás poniendo a disposición el personal, sino simplemente el personal lleva tus instrucciones, ya sabe lo que tiene que hacer. Esa sería la diferencia. Y digo, y yo me iría un poquito más ahí en revisar esos contratos y decir, oye, ¿qué propuesta tengo ya con mis abogados para que esos contratos no vayan así en ese sentido de suministro de personal? Porque realmente sería un servicio, que como parte de ese servicio tú pones ese material, ese personal y todo eso. Ahí es donde yo pues, estaría la clave para decir, de esa manera desvirtuar la retención, pero estaría desde el origen del contrato, para con otros clientes también, porque con el SAT y todos ellos van a decir, no, pues es que yo ya tengo el antecedente, los contratos que hemos celebrado pues, son en ese sentido y ahorita no me puedes decir que ya quitemos la retención. Con respecto al tema que también hablas de esto de la retención, pues faltan las reglas todavía, faltan las reglas, pero sabemos perfectamente que la retención siempre se va a poder hacer. Digo, lo correcto es emitir una constancia de retención, ¿sí? Desafortunadamente y también aquí, bueno, y afortunadamente por simplificación administrativa, ¿qué te dice la ley del IVA? Que los contribuyentes podrán incluir dentro de la factura la retención, cualquiera de las que sea del 1A, cualquiera, de arrendamiento, de honorarios e incluso de esto, lo puedes incluir dentro de la factura. Ahora bien, yo insisto,
Por lo que estabas comentando, que es bien importante, que por el hecho a lo mejor de incluir la retención, se puede caer ya en una presunción de ser patrón. Eso es lo que trato de evitar desde un principio cuando di el fundamento de qué es un contratista. Dije, es un patrón, y ese patrón tiene todas las obligaciones y no yo como contratante. Por eso dije, hay que cuidar la parte de esa responsabilidad de él. Y es muy sencillo, tú exígele a él que te exhiba el cumplimiento de las obligaciones, de 1000 maneras. Y de esa manera nunca vas a caer en esa presunción de ser patrón. Yo ahí sí defendería capa esto que estás comentando, ¿no? Sí, a lo mejor te puedo estar contradiciendo un poquito, pero sí defiendo yo mucho, siempre identifico a las personas. Y de ahí no me suelto, ¿no? Yo digo, sí sé quién es el contratista, sí sé quién es el contratante, y este tipo de actos no me conllevarían a eso, ¿sí? Claro, previniéndolo. Pero eso es importante, hacer las cosas como marca la ley para no tener una presunción. Porque volteo y la verdad es que cuando veo varias empresas que están haciendo las cosas bien, pues digo, ellos no les va a preocupar, ellos siempre están cumpliendo con todas. O sea, hasta la PTU, que mucha gente tenía duda hace 2 o 3 años, hoy en día yo veo que ellos sin problema se lo cobran al contratante y lo pagan. ¿Para qué? Pues para tener esa negociación de seguir trabajando, pues vamos, transparentemente con esas empresas. Y a ellos lo que les interesa es el negocio de seguir seleccionando, reclutando y suministrando al personal. Es su giro y llevan muchos años haciendo eso. Y no van a echar a perder esta actividad que tienen y que ya la tienen empoderada y todo eso por algún detallito, ¿no? Y cualquier otra empresa se puede dedicar a esto, a la subcontratación. O sea, a mí la verdad, si no tuviera esta vocación, digamos, de la capacitación, a lo mejor yo diría, pues, y le sea esto, pues le entraría, la verdad le entraría. O sea, yo me manejé en algún momento como repeco, luego como actividad profesionista, actividad empresarial, y ya después constituí una empresa. Hoy en día ya constituí una segunda empresa y digo, bueno, pues puedo facturar por una u otra, servicios de un tipo y servicios de otro. Pero al final de cuentas, hijo, la verdad es la responsiva que tengo es mucha, porque tener 2 empresas, estar presentando declaraciones, todo doble, ¿sí? Pero sé que para mí, desde el momento en que yo suscribí esa acta, desde ese momento yo sabía la responsabilidad que tenía, pues con el fisco, con el seguro social, y en las 2 empresas tengo poquito personal y pues tengo que estar haciendo esa labor de estar cumpliendo detalladamente, ¿no? Sí, por favor. Sí, gracias. En mi caso, en el caso de este cliente, a lo mejor el tema, sin importancia, puede ser lo de la retención del 6%, ¿no? Porque al final de cuentas está bien entera su IVA como debe ser. Aquí el problema principal también es, ¿ya está dentro de actividad vulnerable? ¿Está dentro de la actividad vulnerable cuál? ¿Por ser subcontratante de personal? No, desde mi punto de vista no. Okay. Porque las empresas prestadoras de servicios del mismo grupo siempre han estado, ¿sí? Siempre han estado, bueno, siempre han existido. Y hablar de la vulnerabilidad, pues es hablar de la omisión, de la omisión de obligaciones, ¿sí? Entonces, yo en lo particular que conozco algunas empresas que han seguido creando ese tipo de empresas de administración, de personal, que así lo llaman, desde mi punto de vista no es una simulación y está permitido, siempre y cuando pues, se cumplan con todas las obligaciones que marca la ley. Como patrón, la empresa A pues es la que paga una factura y la empresa B es la que tiene a todo el personal. Pues nada más mientras la empresa B pague los salarios reales, PTU y hasta la utilidad o una cantidad en concepto de utilidad, al SAT ¿qué le interesa? Que las retenciones sean correctas, que estén enteradas, ¿sí? Y eso pues el notario te diría, cuando tú vas a constituir una administradora de personal, te diría, sabes que esto está prohibido, y la verdad es que no lo van a prohibir porque no tienen fundamentos. O sea, ahí apégate a lo que es la Constitución política y cualquier persona es libre de realizar cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. Esto es lícito. Entonces, de ahí yo desde mi punto de vista siempre me he agarrado muy bien de la Constitución y luego de las leyes.
y la verdad de ahí a emprender, ¿no? Entonces no debemos tener ni miedo. O sea, yo la verdad es que no he venido a esto a provocar miedo y que son malas, ¿no? Yo dije, vengo a dar los elementos para que puedan hacer o puedan asesorar ustedes cualquier empresa que se quiera dedicar a esto o que se dedique, porque a lo mejor les llaman, oiga, fíjate que tengo una duda, yo me dedico a la subcontratación del personal. Pues dale los elementos. Oye, ¿estás haciendo esto? ¿Estás cuidando esto? No, pues no. Te sugiero que lo hagas. Te sugiero que lo hagas para que no tengas ningún problema. Eso es el deber ser, ¿no? Okay. Por favor. Contador, buenas tardes. Una pregunta, en su opinión, hay una empresa que se dedica a dar prestación de limpieza. Entonces, antes del 2020, ellos facturaban como prestación de servicio. Ahorita, bajo este esquema de la ley del IVA, literalmente, pues pareciera que ellos tendrían que hacer la retención, bueno, le tendrían que retener por las condiciones que dice de manera literal. Yo viendo la exposición de motivos, creo que no debería de ser una subcontratación, no debería haber una retención, porque habla de una subcontratación. En este caso, el mismo servicio hace que vayan elementos de su empresa para trabajar en sus instalaciones, pero no es una subcontratación. Entonces aquí me preocupa un poco porque si muchos clientes ya, y estoy hablando de algunas aerolíneas, algunos consorcios y demás, le están haciendo la retención del 6%. Porque así lo manejan ya, o sea, quieren cubrir esa parte conservadora. Pero entonces a mí como contratista o como quien presta el servicio, me hace acreedora que yo ya estoy aceptando la subcontratación, hace que puedo cambiar el contrato, entonces para ellos obligarlos a ser un patrón corresponsable en ese sentido, y también me obliga entonces a yo tener que darles toda la información de manera general a todos mis clientes, porque ese es el servicio que yo presto. Y entonces sí me obliga a ser subcontratista de manera, pues ahora sí, como de manera fiscal. Sí, aquí lo que tienes que ver es las leyes de manera separada. Ajá. Puede haber una retención y eso no quiere decir que tú seas outsourcing, que seas contratista o que seas contratante. Simplemente por eso me refiero que las leyes se tienen que ver así. Aquí dijeron, en este tipo de actos se tiene que hacer una retención. ¿Hay una prestación de servicio? Sí, porque tú estás celebrando un contrato de prestación de servicios de mantenimiento y limpieza a sus instalaciones. Entonces luego, ¿hay trabajadores que desempeñan funciones en las instalaciones? Sí, otra palomita. ¿Hay un contrato? Sí. Entonces tiene las 3 palomitas. ¿Te tiene que hacer la retención? Pues sí. Y entonces al aceptar eso, ¿tendría que emitir mis recibos? No, nada más es para efecto del cumplimiento de una ley. Ok. Pero eso no implica que tengas que cumplir con las obligaciones en materia de seguro social, salvo lo que sí que las órdenes lo esté dando el contratante, etcétera, que caigas en aquellos supuestos. Ok, y entonces se vale que algunos clientes sí me pidan la retención del 6% y algunos otros no. O sea, yo en lo particular ahí no, quedo en esa ambigüedad. Aquí es general porque es para todos para estos actos. Okay. Repito, no distingue personas. Okay. Sí, no distingue personas. Aquí en automático todos los clientes te deberían hacer la retención del 6%, todos. Digo, mientras estés con estas condiciones, de que hay un contrato de prestación de servicios, de que hay personal y que a final de cuentas están dentro de las instalaciones. Okay. O dice, incluso, o que estén, o no, que dice, o incluso fuera de estas, que eso está peor. Pero eso lo dijeron porque está suministrando personal. Pero nada más entonces, por eso solo lo he hecho. Pero entonces, desde su punto de vista, sí es esto se refiere a subcontratación, y en este sentido no es una subcontratación. O sea, sí pudiéramos de manera legal entablar un juicio para decir que no deberíamos de tener esta retención, ¿no? No, es que aquí es para todas las que prestan servicios. Okay. Empresa que presta servicios, ¿cuál sería la diferencia con respecto de un despacho? A lo mejor yo tengo mi despacho y tengo 6 auxiliares contables, pero trabajamos ahí en el despacho y prestamos servicios a las empresas cliente, ¿sí? En ese sentido no habría retención, siendo yo una persona moral. Okay. ¿Sí? No habría retención y tampoco puedo estar presumiendo todo lo demás de las otras leyes. ¿Por qué? Porque para estos efectos, dije, oye, ¿presta servicios? Sí. ¿Hay un contrato? Sí. Contrato de servicios
profesionales que celebran por una parte el despacho tal y el cliente tal. Las actividades van a ser elaboración de declaraciones, etcétera, elaboración de recibos de nómina, etcétera. Pero la diferencia es que en ese sentido, si yo no estoy poniendo a disposición personal, porque son para que trabajen en el despacho, yo no tengo el problema de la retención. Ok. Pero desafortunadamente para todas las empresas, digo, no pensemos en cuando leas este artículo, no pienses en la subcontratación, sea, piensa no. en todas las empresas que prestan servicios, porque ahorita ya vimos dos supuestos en que aunque no tienen a lo mejor las características al 100%, bueno, pues también, como el caso de la insourcing, que incluso le podíamos llamar a las administradoras de personal, hay quien los etiqueta como insourcing, ¿sí? Y a final de cuentas, cuando ya nos vamos a la parte central jurídica del outsourcing, no son más que contratos de prestación de servicios. Por eso ahí, desde mi punto de vista, hay un servicio, sí, porque la empresa A le está prestando servicios de personal a la empresa B, a la empresa A, ¿sí? Y están dentro de sus instalaciones, sí. Y hay un contrato, sí. Entonces hay una retención, sí. Ok. Y así hay que verlo, porque la ley del IVA grava actos y en este caso son servicios. Entonces llegamos a esa conclusión. Yo, desde que salió la iniciativa y todo, mi posición ha sido sí en todos los casos, porque cuando la exposición sí hablaba nada más de las prestadoras de servicios de personal, pero ya cuando vi la redacción dije, no, es para todos. Y yo he visto que en muchas partes tienen todavía la duda y bueno, pues analizando esos tres conceptos, si caes en ese supuesto, en automático. ¿Sí? Por favor. A ver, ahorita te apoyan, por favor. Bueno, y respecto del criterio del SAT que emitió de la retención del 6% del IVA. Sí, ¿con respecto de qué? El criterio que emitió el SAT precisamente por la confusión de que todos los que recibían servicios se les iba a aplicar la retención. Te soy sincero, la verdad, de ese no lo he checado. No sé qué día salió. ¿Cuento? Sí. Ok. Es que, bueno, aquí lo que el SAT emitió fue una aclaración precisamente por la confusión de la redacción del artículo, ¿no? Que precisamente, como decía la compañera, en la exposición de motivos mencionaba que era específicamente para subcontratación, pero ya cuando redactan el artículo, pues lo redactan abarcando a todo tipo de servicios. Es correcto. Entonces la Prodecon le pidió al SAT, oye, aclara cuál va a ser tu postura para que pues los contribuyentes sepan pues, qué hacer, ¿no? Si Sí, va a aplicar nada más para subcontratación o va a aplicar para todos los servicios. El SAT emite su criterio y lo que menciona es que se debe aplicar la retención para los servicios en los que se ponga a disposición personal y siempre que lo aproveche directamente el contratante. Y pone unos ejemplos, ¿no? Le dicen, a ver, pero ponme un ejemplo en las preguntas frecuentes. Le dicen, oye, si yo soy una empresa que presta servicios de limpieza, ok, ahí sí aplica la retención, porque al momento de que te presta el servicio, el personal que lo estás poniendo a disposición y estás aprovechando directamente el servicio, es decir, en el momento en el que limpian tu escritorio o tu oficina, pues ya ahí en ese momento lo estás aprovechando directamente. ¿Y cuando no lo aprovechas directamente? Por ejemplo, un despacho de contadores en el que a lo mejor el auxiliar va a las oficinas, lo estoy poniendo a disposición, se podría entender, pero no lo vas a aprovechar directamente porque él no te va a dar un resultado en ese momento, sino él simplemente va a recabar información o va a hacer su análisis contable, etcétera, y ya después te va a dar un entregable final en el que ahora sí ya tienes tú Y eso una… normalmente es el responsable, no el director o el contador. Exactamente, entonces ahí no hay un aprovechamiento directo, entonces ahí no te aplica la retención. Entonces básicamente eso fue lo que el SAT mencionó, pero pues igual, ¿no? Queda como muy al aire de todas maneras. Coincide un poquito con el análisis que estoy haciendo yo, ¿no? Yo había escuchado del Prodecon, perdón por ese criterio que me habías dicho, y la verdad no lo entendí también así como que trajera una resolución favorable para los contratantes. Entonces,
Por eso ahorita, perdón, y si preguntaba, sí lo leí así muy ligeramente, pero dije, bueno, pues es que yo no le veo aquí un beneficio. Incluso el mismo Colegio de Contadores emitió su opinión, que seguía confuso esto. Entonces, a final de cuentas, sí, sí hay casos en que pones a disposición, en el outsourcing, en el outsourcing, vamos, que haya una empresa automotriz que diga, yo necesito parte de un proceso para mis unidades que voy a producir 2025 y ya quiero desde ahorita. Y llega una empresa que se dedica a desarrollo satelital, con drones, con no sé qué, y dice, mira, yo te voy a poner esta tecnología, te voy a mandar personal y todo eso. Ahí se entiende que no aprovechan el beneficio la empresa contratante, la empresa cliente, sino quien lo va a aprovechar el beneficio, ¿quién es? El consumidor. El consumidor, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, dicen, pues no habría retención. Incluso yo me puse a pensar en las outsourcing y dije, oye, pues algunas outsourcing de ese nivel, por lo que estoy diciendo, no entrarían en este tipo. Así como está redactado, sí, también entran, porque están poniendo la tecnología, están poniendo el personal. Pero con este criterio, dije, ahí los excluyo. Tendría que haber un caso específico de estos. Y ahorita, bueno, yo de acuerdo a los comentarios que me dicen, oye, esta empresa que me dedico a esto, ¿habría retención? En mi opinión sería sí, porque abarca todo, ¿sí? Y digo, independientemente no es que sea conservador, es que es en una redacción que tendría que abarcar la retención, ¿sí? Entonces, sí queda claro, bueno, pues yo aquí debemos tener, ahora sí que tenemos que estar convencidos. Y yo la verdad, sinceramente, y no porque no me dedique a esto, pero porque en otras ocasiones me hacen retención, en la cual pues tengo que pagar el impuesto. Y a veces nos cuesta mucho trabajo decir, aquí también hablaban del flujo de efectivo. Y yo pregunto, ¿el IVA es tuyo? No, entonces, ¿por qué se me afecta en el flujo de efectivo? No, pero el IVA es el IVA, esa parte, el IVA no es tuyo. O sea, tú cobras 100 más 16, vas a cobrar 116. No vas a cobrar 116, no vas a cobrar 116, vas a cobrar 110. ¿Sí? Porque te están quitando un 6%. Sí, lo que pasa es que de momento… Ese IVA no es tuyo tampoco el 10. De acuerdo. Entonces, yo en la práctica, y les soy sincero, de los ingresos que yo facturo, el IVA se va a otra cuenta. El IVA en automático se va a otra cuenta y el monto del honorario, pues me lo llevo contra los gastos. Al final de cuentas, al final del mes, pues tengo que confrontar el IVA acreditable, que es muy poco, contra el IVA que ya reservé, que es el 100%. Yo pago la diferencia. Digo, así yo lo veo en mis flujos de efectivo, yo pago la diferencia. Esto lo aprendí de un cliente hace como 10, un poquito más. Y la verdad nunca tengo ese problema de decir, híjole, ya llegó el mes y no tengo para el IVA. No, porque ahí está el IVA al 100. Al contrario, ya cuando pasan 3 meses tengo ahí un restante. Un restante que digo, pues ese me lo puedo gastar, porque pues a final de cuentas ya es un disponible, ¿sí? Pero también cuando me hablan de flujos de efectivo, pues yo en principio digo, ¿cuál flujo de efectivo si ese IVA no es tuyo? Ese es del SAT, ¿no? Sí, aquí también el problema es de que si el comprobante es deducible, porque si lo está haciendo uno mal, pues no puedes deducir ese comprobante, ¿no? O sea, de alguna manera tienes que analizar bien la actividad que estás desarrollando. El que es subcontratación, pues va a haber retención. Casos que he escuchado, la insourcing, a lo mejor ahí sí hay una parte relacionada, la misma disposición comenta de que sí hay retención, la insourcing. La que comentaba la compañera, desde mi punto de vista, no es claro, yéndose por la así como está redactado, pues crea mucha ambigüedad, ¿no? Aquí es casi al 100%, ¿no? Me comentaba un compañero que tiene una empresa, persona moral, presta el servicio a una empresa, de hecho él está como contador de una empresa,
Me dice, oye, tengo obligación de retener. Le digo, pues no, inclusive lo estás haciendo mal, lo que estás haciendo es simulación. Tú prácticamente estás prestando el servicio con la...